Hay algo muy curioso de lo que casi nunca nadie habla, o al menos no hablan dentro del círculo del que se debería hablar. Pero la gente que lee, que leemos, es muy pretenciosa. Lo estoy diciendo con toda honestidad. La gente que leemos somos muy pretenciosos y a veces, la mayoría de las veces nos creemos mejor que las personas que no leen. Basamos todo nuestro juicio moral, social e intelectual basado en cuántos libros lees al año y aparte qué tipo de literatura lees al año. Por muchos años no tuve tanto problema con eso, pero eso cambió hace unos cuantos meses, tal vez años, en el que esa vileza de gente que lee y educada me empezó a sonar mal, me empezó a hacer sentir de manera condescendiente. Y si hay algo que yo odio en las personas es que sean condescendientes. Por ejemplo, cuando le preguntas a un lector ávido cuáles son sus libros favoritos, te va a decir una cantidad infinita y muy variada de libros. De literatura mexicana, de no ficción, de ensayistas, de clásicos de nueva época, contemporáneos. Te va a dar miles de recomendaciones de libros que leer. Pero si le preguntas cuáles son los libros que cree que nadie debería leer, muchas veces las respuestas siempre son las mismas. Dentro de las comunidades lectoras e incluso aquí mismo en YouTube hay un estigma muy grande contra, por ejemplo, los fanfiction o las novelas de Wattpad, y se pone todo dentro de la misma bolsa de que todo tiene poco valor literario. Y también hay ciertos títulos que siempre se mencionan como los peores libros jamás escritos. Y te digo, hasta cierto punto creo que yo siempre fui guiándome por la corriente, haciendo mis juicios basados en los juicios de alguien más, que es algo que no se debería de hacer. Por ejemplo, te voy a decir que Crepúsculo es el peor libro del mundo, o los libros de Paulo Coelho son los peores libros del mundo, o que los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez son los peores del mundo. Porque nos gusta hablar en superlativos. Todo es lo mejor del mundo y nadie está hablando de esto, o todo es lo peor del mundo y deberían de deshacerse de quien quiera que esté hablando de eso. Así que yo decidí hacer un pequeño experimento. Voy a leer algunos de estos libros malos. Muchas de las comunidades literarias, en especial hispanohablantes, tienen en su consciente social como los peores libros de todo el mundo. Uno de esos es Volar sobre el pantano, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro tiene como 20 años aquí en mi casa, si no es que más. La edición es... Esta edición literalmente es del año en que yo nací. Ya leí El alquimista de Paulo Coelho, pero yo tenía como 12, 13 años, así que no tengo recolección si es bueno, si es malo, solo recuerdo que no me gustó al final. Así que voy a leer la segunda novela más famosa de Paulo Coelho, Verónica decide morir. Así que en el video de hoy te voy a hacer un reading blog sobre mi experiencia leyendo estos libros y a ver si de verdad son tan malos. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Que los disfrute de cierta manera curiosa. O sea, por ejemplo, sé que no tengo idea de qué trate. Lo he buscado por todo internet y en ningún lado dice de qué trata. No sé si es una novela, no sé si es ensayos, no tengo idea. Pero sé que si es una novela va a ser muy genérica. A lo mejor los personajes van a ser muy clichés, las situaciones van a ser muy clichés, todo va a estar pasando muy genérico. Y de no lo sé, pero sé que Paulo Coelho habla mucho sobre lo moral y sobre inspiracional, supuestamente. Así que a lo mejor acaban siendo lecturas interesantes. Espero. Vamos a empezar con Volar sobre el pantano porque honestamente es el que quiero leer menos. En primera, buenos días. Y en segunda, es muy malo. Es muy malo. Pero curiosamente es malo como que en una forma en la que yo no hubiera pensado. Todavía no lo termino, me faltan como 50 páginas. Lo empecé a leer anoche y llegué a la página 130 y quería hacer actualizaciones, pero como que me consumió
esta historia y me confundió mucho. No la historia en sí, porque la historia en sí es como que demasiado lineal, sino las decisiones que toma para hablar sobre lo que está hablando. Y aparte de la manera en la que el libro está escrito es como muy desesperante, porque se supone que esto sí es una novela. Se supone que es una novela con personajes y temas y cosas así, pero no lo es. Es un manual. Es un manual de autoayuda con un montón de conceptos, con un montón de gráficas. Yo no esperaba que este libro tuviera gráficas, y tiene gráficas, tiene mapas conceptuales, tiene listas de conceptos definidos. Es un folleto extendido, así lo siento, es un folleto extendido de clínicas, ni siquiera de hospitales de salud mental, de donde hay psicólogos y terapeutas y eso. No, es de clínicas de salud pública donde tienen folletos allí sobre cómo lidiar con un familiar adicto. Así, son muchos conceptos en una historia que se siente abusiva, cruel, sin nada de tacto y la mayoría de las veces irreal. Aquí hay dos personajes principales hasta ahorita. La historia de Zahid es como de infomercial. O sea, tiene su padre alcohólico, se une a una pandilla, roban, asaltan, un montón de cosas y después él decide que no. Tiene una plática con un exalcohólico que lo convence de cambiar su camino, pero aún así causa un montón de cosas. Y es una historia muy ok. Y luego está la historia de Lisbeth, que es una adolescente de 17 años que está embarazada y de pronto el padre de su hijo abusa sexualmente de ella en las más incómodas 7 páginas que he leído en toda mi vida. Y por ejemplo, todo lo del discurso de Lisbeth es algo demasiado realista. O sea, la denuncia, el enojo y las etapas en las que ella pasa después de todo eso es comprensible. Pero lo de Said es... Hay un libro especial que tiene todos estos conceptos de cómo lidiar con todos los problemas que él tiene. Tiene estos discursos de 10 páginas donde le están repitiendo dichos y frases y motivación, así como si estuvieran leyendo. Y además yo no sabía que este libro ya venía subrayado de fábrica. O sea, lo imprimieron y ya viene con letras negritas los mensajes importantes que te dice: no, si te sientes mal tienes que buscar esta cosa para sentirte mejor. Y aparte es como que está muy mal escrito, porque se siente como estar leyendo a alguien hablándote. Y no hablo de una manera buena. Se siente como estar leyendo a alguien regañándote. Aparte de estar en negritas, también hay palabras en mayúsculas separadas por sílabas. Por ejemplo, los perdedores se asocian y son tantos que parecen todos, pero los ganadores también existen e igual tienden a asociarse. Búscalos. Asocian. Eso es lo que más me conflictúa de este libro, de que no es una novela, es un folleto que te dice paso por paso lo que tienes que hacer para liberarte de la culpa y de que tú no haces las cosas malas, pero tampoco tienes que ayudar a que otros hagan cosas malas. Y luego de tu sexualidad. Son muchas cosas abordadas muy a la ligera, como una cartulina en una exposición. Y obviamente yo no soy la audiencia para este libro. En mi opinión personal, este libro está dirigido para o niños muy jóvenes, para que se asusten sobre lo que son las adicciones, o para gente muy grande y que asuste a los niños sobre las adicciones. La moralidad es muy básica. Todo aquí es muy a la ligera. Y las adicciones, las drogas, el abuso sexual no son temas que se deben de tratar a la ligera, en mi opinión. Hay descripciones muy gráficas, en especial ese pedazo del abuso sexual explícito durante 5 o 6 páginas. No quiero decir que es el peor libro que he leído,
pero sí lo es. Y no es la historia. No es la historia. La historia... ha habido libros con peor historia que igual leo. Sino es la forma en la que está escrito. En la forma en la que te está diciendo las cosas. Que te está gritando las cosas sin nada de sutileza y sin nada de entendimiento por lo que tú estás pasando personalmente. Sino con cierta altivez. Me faltan 50 páginas, así que vamos a ver qué sucede. En serio, este libro tiene de todo. Prostitución, drogas, alcohol, pandillas, embarazos. Es como volver a la universidad. 2 páginas después y hay incesto. Se veía venir. En serio, esto duele. Ya no quiero, ya estoy... Ya no me falta el epílogo. Y se acaba esto. Vamos a capturar la reacción en cámara. Ok. Ignorando el hecho de que este libro no menciona para nada las fallas sistémicas de la sociedad que benefician a la gente con gran poder de adquisición económica, en primera tiene todo lo que no me gusta en cualquier cosa que yo consumo. Es súper condescendiente. Los personajes no tienen nada de personalidad. El que se supone que es el héroe es el personaje más violento del libro. Y eso que aquí hay pandilleros, violadores y drogadictos. Y el personaje le dicen, espera aquí, y se está subiendo a un escritorio queriendo golpear a quien le dijo espérate. Y se excusa diciendo que es hiperactivo. No es hiperactivo, es violento. Yo no confiaría en nada de lo que dice este libro. Y si Carlos Cuauhtémoc Sánchez es incluso un poquito parecido a Zahid, qué miedo con ese señor. Qué horrible miedo. La historia de Lisbeth y lo de su personaje es muy interesante. Eso sí, admiro que sí es realista, no es tan abusivo, no es tan malintencionado y no ha envejecido mal. Pero lo de Zahid y lo de su hermana no es tratado con nada de tacto
Es como un mal capítulo de lo que callamos las mujeres. Te dicen, ah, sí, pero yo me curé porque fui a estas pláticas. Aquí nadie va a terapia. Aquí nadie va con psicólogos. Y las demandas que ponen no van a ningún lado. Aquí lo que les arregla la vida es ir a pláticas. Y entiendo que a mucha gente les puede servir eso. Siento que no debe de ser como que la única forma en la que tú debes de superar un problema. No es un libro, es un folleto que te regalan afuera de un hospital. Tiene muchos diagramas, tiene conceptos, tiene gráficas, tiene pasos a seguir. O sea, sí estaba esperando ese tipo de historia. Ese tipo de historia que te avientan todo a la vez. Pero no esperaba que estuviera envuelta en básicamente una excusa para hacer promoción a las creencias del autor. Mejor ve a terapia. Si quieres ve a pláticas del Anon, ve a pláticas de apoyo, sí, pero no te daña ir con alguien profesional, con un médico profesional. Me rompió. Pero bueno, creo que es tiempo de empezar con Verónica decide morir, del maestro de la literatura Paulo Coelho. No sé realmente qué esperar de este libro. Creo que es como ciencia ficción. Creo, no estoy seguro. Te voy a leer la sinopsis para que veas más o menos de qué trata este libro. Verónica parece tenerlo todo. Frecuenta sitios de moda, tiene citas con jóvenes atractivos, pero no es feliz. Algo falta en su vida. Es por ello que una mañana decide morir. La locura es la incapacidad de comunicarse. Entre la locura y la normalidad, que en el fondo son lo mismo, existe un estado intermedio. Se llama ser diferente. Y la gente tiene cada vez más miedo de ser diferente. Decidí contar en un libro mi experiencia como internado. Escribí Verónica decide morir en tercera persona, recurriendo a mi lado femenino, porque sabía que lo que perturbaba era el riesgo de ser diferente y el horror de ser igual. Una novela sobre el coraje. No estoy seguro si confío en Paulo Coelho para hablar sobre identidad de género. Reza por mí. Aparentemente este libro es sobre salud mental. Sobre un manicomio. Y hubo una parte donde Paulo Coelho aparece aquí. Como personaje y hablando como si fuera Elmo. Pero es sobre un manicomio. Y una mujer que está deprimida y que falló en suicidarse. Preferiría releer La campana de cristal de Sylvia Plath que este libro. Esto tiene una explicación, pero no te la voy a dar. Me faltan como 70 páginas para terminarlo y es la cosa más aburrida del mundo. No es necesariamente malo, solamente es aburrido. No está pasando nada en el libro, solamente son historias de la gente que vive allí en el manicomio y cómo llegó y cómo están insatisfechos con su vida y cómo estar loco solamente es ser diferente y estar cansado de las cosas normales. Eso no me molesta tanto, solamente se me hace aburrido, solamente se me hace demasiado largo, es demasiado filosófico. Y no filosófico que acepta que las personas son complicadas, sino filosófico de que una madre es difícil. Ella se veía tan feliz, pero estaba aburrida.
y por eso se quiso suicidar. Pero es bueno que esté aburrida porque significa que necesita hacer cambios en su vida. Con eso no tengo problema yo. Ok. Con lo que tengo problema es que llevo 140 páginas y no ha pasado nada. Ni siquiera ha habido conversaciones interesantes. Ese es mi problema. Este libro no es interesante para mí. Incluso si el tema es muy interesante para mí, porque me encanta leer sobre hospitales psiquiátricos y sobre conversaciones acerca de salud mental, pero aquí lo hacen de manera muy mala. ¿Qué aprendimos? Que hay que confiar en la gente cuando dice que un libro está malo. O sea, es curioso, porque yo sí sabía que iban a ser malos, sabía que iban a ser genéricos, que iban a ser cansados, que iban a tratar las cosas a lo mejor no de la mejor manera, porque no son libros recientes, pero no esperaba que fueran malos de esa manera. O sea, Volar sobre el pantano tiene un tono horrible, maneja las cosas con nada de tacto y te avienta así sin prepararte para nada y habla de un chingo de cosas en bien poquito tiempo y las habla mal. Es propaganda. Es un libro de propaganda. Mientras que Verónica decide morir acabó siendo un libro súper aburrido. Aburridísimo. Hace muchísimo tiempo que yo no leía un libro así de... Porque había páginas donde no había nada, no pasaba nada. Todavía dijeras, ok, no pasa nada, pero están escritos de una manera interesante. Como por ejemplo Virginia Woolf, que sus libros por ejemplo no pasa nada, pero están escritos de manera interesante. No pasaba nada, no hablaban de nada. Paulo Coelho no hablaba de nada interesante. Intentaba hablar sobre salud mental, intentaba hablar sobre inspiración en la vida y no lo lograba. Y aparte yo no sé por qué pensé que sí lo iba a lograr. Había bloqueado totalmente de mi cabeza que Paulo Coelho a veces escribe como pervertido sexual. A lo mejor es una declaración muy fuerte, pues, pero literalmente este libro tiene algunas escenas sobre masturbación femenina, donde la protagonista ve la masturbación como un acto supuestamente de liberación sexual y psicológica, pero en mi opinión no suena así. No. Y más si sabes que lo escribe un señor de 37, 40 años probablemente, en la mente de una muchacha de 20 años, donde describe detalle todo su cuerpo y todo su placer y todo. Cuando no es incómodo es aburrido y cuando no es aburrido es cansado. Y yo estoy a favor de todo sobre la liberación sexual y ser explícito y todo, pero hay ciertas cosas que a veces son incómodas, no importa quién las haga. Yo creí que Volar sobre el pantano iba a ser malo en la forma en la que los personajes iban a ser cansados y clichés y nada innovadores. Pero fue malo porque no manejaba ninguno de esos temas de manera buena, sino que los manejaba de manera exploitative, como propaganda, como folleto de hospital. Y aparte todo el formato de este libro es horrible, es cansado, hace un montón de cosas y nunca es bueno en ninguna de esas, se parece a mí. Y Verónica decide morir. Yo esperaba que fuera malo en el sentido de que, no sé, que fuera predecible, que fuera problemático para hablar de salud mental. Y fue malo porque fue aburrido y porque no era nada interesante. Y los dos son malos porque hablan de temas importantes de manera terrible. Si estás pasando por alguna de cualquiera de las situaciones que están hablando aquí, esto sería de lo último que yo te recomendaría leer, porque esto no es algo que tú necesites si de verdad necesitas ayuda, porque hablan de temas muy fuertes de manera muy mala. Hablan de abuso sexual, de intentos de suicidio, de depresión, y creo que al final de cuentas eso es lo más fuerte, ¿sabes?
que estos libros han vendido millones de copias. Si algo tienen es que han vendido mucho. Y ha habido personas que están pasando por estas situaciones y es lo único a lo que tienen acceso. Y solamente me pregunto si de verdad ayudan tanto como pretenden ayudar. Porque en mi opinión la literatura no se supone que sea de autoayuda. Incluso los libros que son de autoayuda no deberían de ser seguidos al pie de la letra. Ningún libro debería de ser un manual, más que los de electrónicos. Abajo en la descripción te voy a dejar una lista sobre cosas que manejan estos temas de manera mucho mejor, por si acaso estás pasando lamentablemente por alguna de estas situaciones. No tenemos que buscar soluciones en los libros. En mi opinión, un libro te debería dejar con más preguntas que con respuestas, con más dudas acerca del mundo en el que está escrito ese libro, acerca del autor, acerca de muchas cosas. No te debería dar algo de manera tan sencilla. Incluso, por ejemplo, los libros para niños no te dan las cosas de manera sencilla. Los libros para niños, al contrario, te dan las cosas de manera muy metafórica y simbólica. Nada debería de ser tan fácil. Y si es fácil, no debería de ser cansado. Nos vemos luego. Te quiero y cuídate.